Es sin duda uno de los personajes más polémicos y cuestionados del año. De ser antidrogas como jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, pasó a liderar a mediados de 2010 una de las investigaciones más complejas de los últimos tiempos, el llamado caso Bombas. Me refiero al exfiscal Alejandro Peña, quien está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches, Matilde. Bueno, él en 2 meses formalizó y procesó a 15 personas, de las cuales 9 quedaron en libertad. Una investigación que comenzó a cuestionarse, peritajes que fueron calificados de poco prolijos, denuncias de presiones políticas y sobre todo falta de pruebas condenatorias, todo lo que llevó a que a principios del mes de julio de este año, de junio, el tercer tribunal oral de Santiago determinara la absolución de todos los imputados. Pero tal vez lo más cuestionado es su paso al Ministerio del Interior en medio de este proceso. Ha recibido todo tipo de acusaciones, de críticas, de cuestionamientos, y de ser un fiscal mediático pasó a no hablar nunca más con la prensa, hasta ahora, aquí en CNN Chile, donde llega a hablar en exclusiva de todas estas acusaciones. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, su nombre y el llamado caso Bomba se juntan el 14 de junio de 2010. ¿Por qué el fiscal nacional Sabas Chaguán lo nomina a usted después de quitarle el caso al fiscal de la zona oriente, Javier Armendáriz, cuando es de la zona sur, cuando nada tenía que ver? ¿Cuáles eran sus méritos para llegar y recibir este caso? Bueno, este caso comienza su desarrollo del año 2006 en adelante. Intervienen en un principio varios fiscales adjuntos, hasta que el año 2007, en abril del año 2007, el fiscal nacional concentra los distintos eventos, los distintos artefactos explosivos ocurridos en la región metropolitana en la Fiscalía Regional Oriente. Y en el mes de enero del año 2009, el fiscal nacional Sabas Chaguán designa al fiscal regional Javier Armendáriz por la facultad que tiene el fiscal nacional de, atendidas en investigaciones complejas, designar un fiscal regional para que se haga cargo de la investigación. El día que usted señala, el fiscal nacional me comunica que va a hacer un cambio del fiscal. Yo le pregunto la razón, digamos, me dice que son razones que ya había tomado días atrás y era necesario refrescar la investigación y era también necesario, me dice, atendía unas cargas de trabajo que él creía que habían que liberar de carga de trabajo al fiscal Armendáriz. Pero fue justo en medio de un tiempo en que el fiscal nacional estaba recibiendo presiones porque no había detenidos, no se seguían produciendo los bombazos, el gobierno estaba inquieto, la ciudadanía estaba inquieta, la prensa también se hacía muchas preguntas. ¿Usted cree que el fiscal nacional recibió alguna presión para realizar este cambio? No tengo conocimiento de que haya recibido presiones. Mi apreciación es que, según lo que él me manifiesta, que la decisión la había tomado días atrás, antes de las críticas, pero que la comunicaba justo en el momento que él me señalaba que iba a hacer un cambio de fiscal. ¿Y qué méritos cree que tenía usted para tener este caso cuando todas, además, los bombazos, la mayoría habían sido en la zona oriente, salvo uno que fue en Chilectra de Gran Avenida, que fue el 2007? Yo no sé si hay mérito o demérito, son causas complicadas que en general uno tiene que asumirlas y cumplir con la orden de superior jerárquico, que en ese momento me asignaba la causa, la investigación. ¿Buscaba un fiscal más audaz que mostrara No sé, resultados? la verdad es que nosotros recibíamos la investigación son 2 las investigaciones que se me asignan. Y entre esas investigaciones está la que usted señala, el caso Bomba, y además la investigación por las conductas que habría cometido un ciudadano de nacionalidad pakistaní. Yo formamos un grupo selecto de fiscales jefes, básicamente, que nos dividimos tareas y empezamos a estudiar el cúmulo de antecedentes que había en la investigación. Me reuní latamente con el fiscal Armendáriz, con su equipo, hicimos reuniones de trabajo, dividimos tareas y empezamos a elaborar líneas investigativas producto de los antecedentes que estaban aflorando en la investigación. ¿Por qué Javier Armendáriz no llegó ni siquiera a alguna formalización de ninguno de los imputados durante un tiempo razonablemente largo de investigación? Él recibió el caso en enero de 2009 y hasta el 14 de junio de 2010, con todas las mismas pruebas que recibió usted, no logró procesar a nadie. Yo creo que ahí hay que tener todos los abogados y por ende también los fiscales tenemos opiniones jurídicas distintas.
podemos coincidir en algunos aspectos. Yo no me podría atrever a hablar por el fiscal Armendáriz, pero sí lo que yo le puedo señalar, que de la evidencia que existía, más la copiosa evidencia que aquí se ha señalado, y esa es la primera desmitificación que quiero hacer en esta causa. Se ha señalado, como usted indica, que con las mismas causas, evidencia que tenía el fiscal Armendáriz, este otro fiscal y con su equipo de trabajo procedieron a formalizar y a detener y a encarcelar a las personas a las cuales habían imputado. Y la verdad es que, primero, es un desconocimiento por cuanto se recibió la investigación, se declararon numerosas diligencias. Yo no voy a entrar en detalle ahora, por cuanto ya hay un juicio oral, ojo que hay que hacer la prevención que este juicio todavía está pendiente, sí. Hay recursos de nulidad que están pendientes, la Fiscalía Sur. La Fiscalía y la parte querellante por violación de garantía en un debido proceso. Pero básicamente acá se decretaron peritajes científicos. Hubo dos peritajes, usted dice hubo dos peritajes. Había una diligencia principal que se había internado, habían detenido a una de las imputadas en la investigación en la cárcel de Neuquén con un explosivo denominado TNT. Trajimos ese TNT desde Argentina. El fiscal Armendáriz me confiesa después que él le había costado mucho traerlo, pero bueno, como había mucho empeño en sacar, trajimos ese TNT y logramos periciar esa sustancia explosiva con otras que habían ocurrido en la región metropolitana. Y el informe pericial respectivo nos señaló que coincidía ese explosivo que había sido ingresado a la cárcel de Neuquén, donde acuérdense que estaban detenidos ahí 2 ciudadanos chilenos a la espera de ser deportados para que afrontaran su responsabilidad o un juicio en Chile por el robo con homicidio en Banco Security, donde resultó asesinado el cabo Moyano. Y ese peritaje nos concluye que ese mismo explosivo habría sido utilizado en otros 4 atentados explosivos en la región metropolitana. Además, procedimos al levantamiento del secreto bancario. Habían antecedentes que había enviado el propio fiscal nacional, que a su vez se los había desclasificado a la agencia, la Policía de Investigaciones, que da cuenta de algunas comunicaciones y correos electrónicos y además había indicios de que había transferencias de dinero. Solicitamos en primera instancia, nos dieron no lugar, tuvimos que recurrir a la Corte y la Corte por unanimidad nos liberó el secreto bancario. Por otra parte, se efectuaron peritajes científicos por cuanto la ley de conductas terroristas también permite señalar que cabe la conducta terrorista o puede ser calificada de terrorista una determinada conducta cuando corresponde a un plan premeditado para causar terror. Y logramos vincular en esa oportunidad, después al final de la investigación aumentaron, pero en esa oportunidad logramos vincular 23 atentados explosivos entre sí. A partir del atentado explosivo que ocurre en Chilectra, en la comuna de San Miguel, logramos detectar, o logró Carabineros a través de la OCAR, señalar que eran idénticos 23, es decir, habían sido detonados o colocados estos artefactos por los mismos hechores, por cuanto tenían características. Que hay una relación entre todos ellos cuando son miembros de grupos anarquistas que por base no tienen organización. Y esa es la otra premisa. Acá no se persiguieron nunca ideologías, o sea, no hay que fuera anarquista o que fuera tendencia ideológica. Aquí siempre y en eso fuimos muy cuidadosos de perseguir responsabilidades penales particulares. Y además se hace esta investigación, se decretan, además se traen a la vista causas criminales respecto a los imputados que no habían sido traídos a la vista y logramos hacer peritaje, por ejemplo, una causa por hurto de uno de los imputados, no voy a dar nombres ni detalles, pero las especies que había hurtado, según exámenes periciales, correspondían a las mismas evidencias o elementos que habían sido utilizados en determinados artefactos explosivos. Bueno, pero entonces hay un numeroso de cúmulo, pero de pruebas que finalmente no logran determinar responsabilidad y eso lo quiero ir llevando. Sí, pero lo primero que 2 meses después de asumir este caso, sí. Vamos avanzando. Lo primero que quiero señalar, por cierto, es que no era la misma, no solamente la evidencia que había en la investigación. Y con eso se solicitaron y se inició una causa, órdenes de detención para formalizar. Y el juez de garantía despachó las órdenes de detención, atendió los antecedentes expuestos en los escritos respectivos, se
otro juez de garantía llevó a efecto la formalización de la investigación, y aquí viene un punto relevante que va a ser transversal en toda la etapa investigativa hasta que yo estuve en la investigación. Pero fueron absueltos. Fueron formalizados porque el juez de garantía consideró que se encontraban justificados los delitos por los cuales se había formalizado y existían presunciones fundadas de participación. ¿Y cómo se establece después que sean absueltos? Apelan tanto las defensas, nosotros como parte acusadora apelamos respecto de 2 imputados, y en la Corte de Apelaciones, que por unanimidad confirma lo que había resuelto el tribunal. Acá las prisiones preventivas no las decretan las fiscalías. ¿Usted trabajaba en forma libre? Las decreta. Mire, yo he trabajado toda mi vida profesional vinculado a la Administración de Justicia. Desde el año 92 que me desempeñé en tribunales, me despedí en el Poder Judicial como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, me tocó desempeñarme como juez del crimen. Pero este era un caso especial, era un caso en el que estaba muy pendiente el gobierno a través del Ministerio del Interior, que era querellante, la opinión pública veía que las bombas se seguían poniendo. ¿Usted estaba trabajando con alguna presión para demostrar resultados, para que aparecieran pruebas? Usted además tenía una reputación de ser un fiscal que sí entregaba resultados rápidos. ¿Usted se sentía libre o sentía esta presión? Mire, nosotros la única presión, porque aquí trabajamos mucho en equipo, con este equipo de fiscales, pero la única presión era que no se produjeran víctimas fatales. Y aquí hay una anécdota, el día 5 de agosto, me acuerdo la fecha exacta porque coincide con el desastre del derrumbe de los mineros. Sí. Ese día 5 de agosto, desconocidos colocan un artefacto explosivo a las 19:30 horas frente a un restaurante denominado Terra Noble en la comuna de Vitacura. Que el explosivo industrial, el TNT, es un explosivo de gran impacto, de consecuencias muy serias. Y en la adjudicación, ellos señalaban, cuando se lo adjudican, porque aquí hay todo un proceso de planificación, ejecución y difusión, nos dicen, mire, hemos puesto estos artefactos porque queremos que salgan dañados, ustedes, aquellos. Entonces, esa era una voz de alerta. Acá se iban a producir víctimas fatales. Recordemos que ya había muerto un joven de 22 años, producto que estalló la bomba. Nosotros no queríamos que sucedieran nuevas muertes, pero siempre visualizando que teníamos que armar una buena presentación. Exfiscal, usted está en el ojo del huracán porque finalmente el proceso quedó en nada. Nosotros hacemos una pausa aquí en CNN Chile, pero al regreso volvemos con la respuesta del exfiscal Peña sobre esta afirmación.